pediatra por retardo de crecimiento en peso y estatura, ¿sí? Bueno, teníamos los datos del embarazo, los antecedentes habían nacido con un peso de nacimiento de 3,5 kilos, con 51 centímetros y medio de longitud corporal, y trae la libreta sanitaria con registros antropométricos previos. Entonces lo primero que le pedimos era que dibujen las curvas de crecimiento, de peso y de longitud corporal, y en base a eso, cómo seguían, es decir, cómo interpreta esa curva, cómo siguen, qué es lo que les parece a ustedes. A ver si alguien me puede decir si dibujó la curva de peso y me puede describir cómo es el crecimiento del peso de María, se llamaba María. María Clara. De María Clara. ¿Cómo es la curva de crecimiento de peso de María Clara? Y después la curva de crecimiento de longitud corporal de María Clara. A ver, Sandra Cardona, si estuviera, ha entrado, debe ser que ya tiene algo. Sandra, ¿podrías hacerlo? Para ir cambiando, ¿no? Sandra. Mariana Piñeda. Nosotros del grupo 7, doctora. Bueno, ¿quién sos vos? Soy Laura Ruiz del grupo Laura, 7. bueno, adelante. Bueno, a ver, Laura, entonces, ¿cómo vos dibujaron la curva de crecimiento, la curva de peso? ¿Cómo la podés describir a la curva de peso? La curva de peso nosotros observamos que desde el nacimiento hasta el 8º mes, más o menos, se mantuvo en un percentilo entre 50 y 75. A partir del 8º mes, vimos que la curva descendió un poquito y se fue hasta el percentilo 50. Ahí nosotras lo interpretábamos que entre los 8 y 10 meses podría haber empezado esto de lo que se llamaba la recanalización genética por los antecedentes. Y a los 14 meses, vemos que desde ahí hasta los 14 meses venía siendo un percentilo entre 50 y 25, pero a los 14 meses coincidía que seguía, si bien está paralela desde el principio hasta el final, hasta los 2 años, es como que los dos puntos que nos llamó la atención fue a los 8, 10 meses y a los 14 meses, que coincide con la diarrea, con una enfermedad aguda. Y ahí se mantiene entre el percentilo 25 y 50. Eso es en cuanto al peso. Y en cuanto a la talla, todo el crecimiento se mantuvo entre el percentilo 25-50. Nosotros lo interpretábamos que tiene un crecimiento normal y un peso normal, acorde, pero lo que habíamos reflexionado era que a los 8, 10 meses, podría haber sido la recanalización genética, y en los 14 meses, eso que es como que es muy leve lo que se ve, pero justamente en peso, coincidía lo de la diarrea aguda. No sé si está bien. Bueno, muy bien, muy bien. A ver, es una niña que empieza con una estatura en realidad en el percentilo 75, ¿sí? Y después suavemente, como dicen ustedes, a partir del aproximadamente 6º, octavo mes, ¿sí? Empieza con el 75 y después suavemente va cruzando percentilos, ¿sí? Hasta que más o menos a los 12 meses se encuentra en el percentil 50 y luego hay un cruce suave de centilos nuevamente hasta que a los 2 años se ubica entre el percentilo 25 y 50. Es decir, si partimos del año de edad, pasa del 75 desde el nacimiento del 75, pasa hasta los 2 años de edad del 25-50. Eso en peso, ¿bien? Y en estatura comienza en el 50 y termina en el 25, ¿sí? Bien, ustedes lo interpretan que podría, salvo esa diarrea, ese cambio suave de sentidos, podría ser una recanalización. ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo hay que hacer para comprobarlo? A ver si alguien me puede decir. ¿Ese mismo grupo o otra persona que me diga cómo hacemos para comprobar si es una recanalización? O sea, no como para comprobar, un elemento más que me refuerce que puede tratarse de una recanalización genética. ¿Qué elemento? ¿Qué otros elementos, herramientas tengo? Sacamos el índice genético. El blanco. Deberíamos sacar la velocidad de crecimiento y ver si son normales las velocidades de crecimiento. Bien, ¿y de qué manera vas a sacar la velocidad de crecimiento? ¿Con qué herramienta? A esta edad.
en menores de 2 años. Lo que te estoy preguntando es centímetros por año, kilogramos por año, gramos por mes, o sea, ¿qué, de todas las herramientas para calcular velocidad, qué utilizaríamos en este rango de edad? ¿Podríamos sacar el último, digamos, durante el último año la talla? O gramos por mes sería. A ver, podemos calcular la talla, pero nosotros dijimos porque para calcular la talla por lo menos tiene que pasar 4 o 6 meses, ¿sí? Entre una medición y otra. Al año de vida, a los 2 años de vida es un montón de tiempo, 4 o 6 meses. Entonces lo que se aconseja para hacer el cálculo de velocidad a esta edad son gramos por mes, ¿sí? Entonces, ustedes tienen acá los datos, al nacer, a los 2, a los 4, a los 6, entonces tienen que ir calculando las diferencias, ¿sí? De peso, y fijándose en dónde, en las tablas de gramos por mes de la OMS, ¿sí? Las que les mostró Alejandra y las que les mostré yo. ¿Sí? ¿Algún grupo para poder corroborar pudo llegar a hacer eso? No. No. Bueno, si ustedes sacan, yo la idea... ¿Querés que lo muestre? Espera, ¿Querés que ponga el power? Espera un poquito, Val. Yo la idea no les puse, digamos, eso, calculen en gramos por mes, porque la idea es, a ver, si yo veo que la curva no es exactamente paralela a los centímetros, estoy en una niña entre los 0 y los 2 años, ¿qué herramienta tengo que hacer? Si yo pienso en una recanalización genética. En primer lugar, bueno, calcular los gramos por mes, ¿sí? Uno tiene que pensar, para comprobarlo, si estoy pensando en eso, calcular gramos por mes. Pero ¿qué otras cosas también importantes son importantes para saber si es una recanalización o si está pasando algo? Por eso está alguna patología que está cruzando centímetros. Aparte de la velocidad de crecimiento, uno tiene que ver los factores de riesgo. Y por ahí lo que hemos visto en el grupo 2, la incorporación de la alimentación a los 9 meses, y después comienza ya con los cuadros de diarrea. El examen físico dentro de todo no nos dice mucho, y bueno, en el grupo sí se había planteado la incorporación de alimento y pensar por ahí en celiaquía. En celiaquía, en una enfermedad celíaca. Que las relacionábamos por la incorporación de alimento y justo por ahí ya empieza con los cuadros la niña, María Clara. Sí. ¿Cuánto tiempo había durado la diarrea? 4 días. 4 días. ¿No te parece que puede comprometer tanto un cambio de sentido, una diarrea de 4 días? No. Y aparte no permite que haya habido más diarreas. Fue un solo episodio de 4 días. Bien. O sea, no es significativo la... Chicos, nosotros por favor, traten de apagar los micrófonos los que no hablan porque hay mucha interferencia. Por favor. Nosotros en el grupo 6 coincidimos con la evaluación de las curvas, tanto en el peso como en la talla, pero que no llegaron a modificarse por debajo del percentilo 25. Entonces lo rotulamos también como una recanalización. Pero también tuvimos en cuenta el blanco y el rango, porque nos dieron las medidas de los papás. Y tampoco se nos va, o sea que calculando la diferencia entre el rango y el blanco, nos da dentro de lo normal para la talla de los padres. Entonces no se nos hace una medición patológica de esta niña. Muy bien, Mariana, como dijiste, o sea, son varios elementos, y como dijeron todos. Para hacer el diagnóstico de recanalización genética son varios elementos. En primer lugar, una historia clínica minuciosa. Tuvo una enfermedad importante, una injuria importante, prolongada, que la haga cruzar de centímetros, un catarro, una diarrea de 2, 3, 4 días, eso no debería hacerlo cambiar, ¿sí? O si la hace baja de peso, generalmente los chicos sanos recuperan inmediatamente, ¿está? Por un lado eso. Por otro lado, tener en cuenta, o sea, el interrogatorio minucioso, que no haya ningún factor de riesgo. Por otro lado, el examen físico minucioso, ¿sí? Que yo no encuentre nada del examen físico que me haga sospechar que esta niña está pasando o tiene alguna enfermedad, ¿sí? Después nos vamos a las herramientas ausológicas. Entonces ahí hacemos el dibujo, vemos qué pasa en peso del centímetro 75 al 25,50, calculamos el blanco y el rango genético, lo dibujamos a los 2 años de edad y vemos que nació en realidad en un percentilo 75 y los papás están del promedio un poquito para abajo. Y calculamos el rango y la niña a los 2 años se encuentra dentro del rango genético familiar, que es ahí donde recién tenemos que empezar a usarlo a partir de los 2 años, ¿sí?
porque ahí ya ubicó su carril genético, lo encontró y se ubicó ahí. Entonces, son varios elementos que tenemos que tener para hacer el diagnóstico de recanalización. Si ese cruce de centilos es muy abrupto y las velocidades de crecimiento son patológicas, bueno, yo tengo que pensar de que no es una recanalización, por ahí estoy frente a otro cuadro, algo le está pasando. Entonces ahí sería otro el camino que tomemos, ¿está? Perdón, Doc. Sí. Discúlpeme, pero yo soy Mónica de González del grupo 4. Nosotros fuimos anotando a cada lado, a cada valor de peso y de talla, los percentilos que le correspondería e intentamos hacerle gráfico. Pero me llama la atención y nos llamaba la atención que entre el recién nacido y los 2 meses, la talla percentilada estaba entre 75 y 90, y después, a los 2 meses, la talla queda en el percentilo entre 25 y 50. No nos dan todos los valores de talla. A los 6 meses en percentilo 25 y 50, a los 10 meses entre 10 y 25, a los 12 meses entre 25 y 50, y termina a los 2 años en el percentilo 25. Una de las cosas que decía usted en la clase, y creo que es válido para todos los que hacemos control de peso y talla, es que las mediciones estén bien hechas, que tengan un buen registro de los datos, porque a mí nos hace ruido que entre el recién nacido y los 2 meses aumentó solamente 5 centímetros. ¿Cómo? Que entre el recién nacido y los 2 meses aumentó solo 5 centímetros según los datos que ustedes nos aportan. Entonces, en la talla ahí no nos cruza como 2 carriles prácticamente entre... No pasa con el peso comienza en el 75 y el 90 y termina a los 2 años entre 25 y 50. Sin embargo, en la talla comienza con el percentilo 75-90 y termina en el percentilo 25. Sí, no sé. Sí, pero empieza en el centilo 75 y termina en el percentilo 25. Por ahí un cruce... Sí, y después, fíjate, que por ahí puede ser, hay que ver cómo estaba medida el recién nacido, eso es un elemento que hay que estar, porque muchas veces lo miden en neonatología rápido, ¿sí? Entre que en las primeras 24 horas, cuando recién salen, lo miden y lo anotan bien, entonces eso hay que tener también en cuenta. Pero fíjate que después, a partir de los 2 meses, el cruce que tiene es un cruce muy suave. A nosotros nos pasa muchísimas veces que cuando traemos una medida, a veces desde recién nacido de neonatología, ¿sí? Es más, lo traen a los 15 días al mes y es más grande cuando nació que cuando lo medimos nosotros acá cuidadosamente. Así que eso también tienen que tener en cuenta, ¿sí? Pero fíjate que a partir de los 2 meses el cruce de centilos es suave, ¿sí? En longitud corporal también, y pasa de estar a los 2 meses en el 25-50 a estar en el 25. Sí, es verdad. ¿Está? Bien. Bueno, entonces eso también es un elemento que también tienen que tener en cuenta, ¿está? Pero lo que más me interesa es que cuando tengan esta duda, además de hacer el interrogatorio, el examen físico minucioso, el cálculo de blanco de rango genético, dibujar, si les quedan dudas, es calcular los gramos por mes. Y los gramos por mes, si están durante 2 meses sucesivos, gramos por mes me refiero, por debajo del centilo 25, entre el segundo y cuarto mes me da centilo 10 de gramos por mes. Entre el cuarto y el quinto mes me da centilo 15 gramos por mes. Bueno, eso es sugestivo, no quiere decir que sea así una patología, pero si en 2 meses consecutivas, gramos por mes, se encuentran por debajo del centilo 25, es sugestivo de patología. Lo mismo que si el incremento en gramos por mes es en 2 meses, en 2 controles consecutivos, por arriba del 75, también es sugestivo de patología. ¿Está? ¿Sí? Entonces, si quieren, vemos la resolución, ¿sí?, de este caso para que veamos cómo calculamos los gramos por mes y cómo nos quedan los gramos por mes en el cuadro de gramos por mes que seleccionamos. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Quiere decir algo? Bueno, pasamos, Alejandra, si querés presentar Perdón, Mariana, Constanza estaba levantando la mano.
A ver, Constanza. ¿Alguna pregunta? No, en realidad era para hacer un pequeño aporte. Yo soy Constanza Olleta del grupo 6. Bueno, cuando veníamos hablando esto de ver el crecimiento, digamos, de acuerdo a los gramos por mes de este paciente, puse a hacerme los cálculos y la verdad, sacando los percentilos, la paciente María Clara siempre se mantuvo entre percentilos entre 25 y 75 en progreso de peso. O sea que eso apoya esto de la recanalización genética porque nunca hubo un descenso por debajo del percentil 15. Perfecto, Constanza, muy bien, buenísimo. Un grupo lo hizo, muy bien. Muy bien, entonces cuando uno tiene dudas tiene que ir a hacer eso, ¿sí? Yo no les quería poner la consigna, calculen gramos por mes, ¿sí? Sino que ustedes se den cuenta que cuando uno tiene duda en una curva, se va a calcular la velocidad de crecimiento y en esta edad lo que tenemos que elegir es gramos por mes. Así que si les parece excelente, Constanza, tu aporte, el aporte del grupo, si le parece, vamos a la resolución, ¿sí? Así ven todas las curvas, ¿sí? Y la resolución del caso, así que presentalo, Alejandra. Sí. Bueno, entonces, María Clara, 2 años a la edad... ¿Lo compartí? ¿Ahí no lo ven? Ahí está, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, María Clara, de 2 años, consulta por retardo de crecimiento en peso y en estatura, como dijeron, bueno, como ya leyeron, era un embarazo controlado, había tenido metrorragia en el primer trimestre, que había solamente hecho reposo y recibido medicación, y luego fue normal. Parto vaginal, eutóxico, había nacido con 3,5 kilos, 51,5 centímetros de longitud corporal, hiperbilirrubinemia con lámpara 24 horas, y no mucho más. Trae los registros antropométricos, ¿sí? Acá lo tienen, que es el mismo que tienen ustedes en el taller, y además tenemos la estatura de la madre y la estatura del padre, la materna es 155 y la paterna 165 centímetros. Entonces, la consigna era, ¿qué pensaban ustedes del crecimiento de María Clara? ¿Cuál es la presunción diagnóstica? Y si solicitaríamos algún estudio. Lo que hicimos fue graficar, bueno, ustedes ya lo dijeron, fíjense en la curva, si bien hay un descenso de centilos, es un descenso muy paulatino, muy, digamos, liviano. Bueno, estas son las dos curvas, fíjense con el rango materno y paterno, que en la longitud corporal está comprendida dentro del rango, ¿sí? Donale. Sí. Vale. Bueno, acá en realidad hay un error en la graficación de la estatura al nacer, ¿sí? Y acá lo que están dibujadas es la estatura de la mamá y del papá. Del papá. No está dibujado el rango, ¿sí? Sí. Pero ya nos damos una idea de cuál va a ser el rango, aunque lo tenemos que dibujar, ¿sí? Pero lo ubicamos ahí a la mamá y el papá. Gracias, Ale. Bien. Entonces, lo que le decía Mariana, para corroborar realmente esto, lo que hacemos es sacar gramos por mes, cada 2 meses. Nosotros acá se lo calculamos. Bueno, obviamente, si uno lo va a percentilar, como pueden ver, solamente hay uno de los gramos por mes que se encuentra en centilos, es 15, y después mayoritariamente se encuentran en 25 y 50, es decir, tiene un incremento bimensual normal en peso. Entonces, ¿cuál era su presunción diagnóstica? Y si solicitaríamos algún estudio a la niña, ¿sí? Ya lo estuvimos hablando hasta recién. Lo que podemos decir es que la nena tiene un crecimiento prenatal normal, con un crecimiento normal en peso y en estatura, y que tiene un incremento normal en gramos por mes, ¿sí? Entonces, esto lo que apoya es en pensar en que esto es una recanalización genética, ¿sí? No sé, Mari, si quieres decir algo, o si ya directamente leemos esto, que es como repasar un poco los criterios de recanalización. No, recordar un poco de que el tamaño al nacer, uno, que tenemos que tener en cuenta que esté bien medido, ¿sí? En segundo lugar, que el tamaño al nacer tiene poco, se correlaciona, se explica poco por el tamaño de la estructura media parental, ¿sí? Recordemos que yo les dije en la clase que el tamaño al nacer depende del útero, de la placenta, de la irrigación, ¿sí? Y que en general los pesos de nacimientos de todos los hijos de una misma madre, sea biológica, son muy parecidos, porque tienen que ver con eso, con el útero, la irrigación, la placenta y demás. Entonces, los pesos de nacimiento de hermanos en general se parecen entre sí, ¿sí?
y que no están en juego acá los genes que determinan, digamos, la estatura que va a tener, o el carril de crecimiento que va a tener y la estatura adulta que va a tener este niño. Pero una vez que nace empiezan a entrar en juego esos genes, que son muchos, que después la doctora Fano va a hablar sobre eso en la clase de la tarde, y en los niños, entonces, empiezan muchos de estos niños, el 50% de los niños empiezan a cambiar de carril muy suave, pero este cambio de carril, vuelvo a repetir, tiene que ser muy suave y las velocidades de crecimiento son normales. Ubicarse a los 2 años en el carril que le corresponde y a partir de los 2 años, ahí calculamos el blanco y el rango genético para relacionar el tamaño del niño con la estatura media parental. Bien, Ale, sigamos. Bien, perfecto. Entonces, como habíamos dicho, teníamos este cruce que podía ser tanto para arriba como para abajo. Hacia arriba, ya lo había dicho Mariana en su clase, lo repasamos un poquito, comienza luego del nacimiento para ubicarse en su nuevo canal entre los 6 y los 18 meses. Y hacia abajo, fíjense qué es lo que pasa con esta nena, comienzan entre los 4 y los 6 para ubicarse en su nuevo canal entre los 9 y los 18, que es más o menos cuando uno empieza a ver que María Clara se recanaliza. Entonces, los criterios diagnósticos de recanalización son niños con peso y longitud normal al nacer, padres con estaturas normales pero en centilos extremos, en este caso eran en centilos más bien entre el 3 y el 27, entre el 3 y el 10, cruces suaves de centilos hacia abajo o hacia arriba entre los 6 y los 24 meses, velocidades de crecimiento normal, ¿sí? Por eso lo corroboramos con los gramos por mes. Al interrogatorio son niños que no tienen factores de riesgo, ¿sí? Más allá de enfermedades banales, que eso lo puede tener cualquier niño, pero no son enfermedades que puedan justificar este cruce de centilos, tienen un examen físico normal y a veces requiere realizar exámenes de laboratorio, obviamente si hay dudas, ¿sí? Por ahí en algunos casos no es tan lineal y es válido si a uno le da dudas o si tiene alguna cuestión que no le cierra, obviamente realizar exámenes de laboratorio. Y como decimos siempre, en realidad el diagnóstico de recanalización es un diagnóstico diferencial de patologías oligosintomáticas, ¿sí? Que por ahí no dan tanto síntoma y uno es ahí donde se apoya en las curvas y en el examen ausológico. Bueno, hasta ahí. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a este caso? Disculpe, doctora Alejandra, cuando explicó cómo calcular los gramos por mes, o sea, tenemos que ir sacando cada 2 meses, por ejemplo, en esta niña desde recién nacido hasta los 2 años, o sea, vamos dividiendo en 2 siempre. Claro. Ah, bien, bien, bien. O sea que es un trabajo minucioso. Perdón, en la libreta sanitaria de esta niña, cuando nos vino la consulta, contamos los datos de los 0, de los 2, de los 4, claro. O sea, no todos los meses, ¿sí? Entonces, la herramienta que tenemos, como tenemos los datos cada 2 meses, es calcular cada 2 meses, ¿sí? Entonces, vos te fijas la diferencia entre los 2 y los 4 meses, que son de 0 a 2 meses eran 2,2 kilos. Entonces, nos fijamos en la tabla cada 2 meses, entre 0 y 2 meses, ¿cuánto es 2.200? Que creo que era el percentilo 75. El primero, sí, está. A ver, para que lo comparto otra vez y lo miramos. Espera. Percentilo 75 creo que es. Sí, en 75. Dame 2 segundos que lo vuelvo a poner, así lo miramos rápidamente. El circulito que mostraba el puede ser que se había borrado. Sí, el primero se borró, pero ahí se los comparto. Teníamos de 2 meses, entonces la tabla que utilizamos era de 2 meses, pero uno puede tener la mensual, por ahí es lo más frecuente es tener cada 2 meses. Entonces nosotros teníamos de 2, 4, 6, y teníamos 2, 4, 6, y ahí íbamos sacando, ¿sí? Fíjense, esperen, que me habilite para pasar. Entonces, entre 2 y 4, el nene había aumentado, o sea, entre el recién nacido y 2 meses, había aumentado 2.200 gramos. Ahí andate, ¿sí? Para la de gramos por mes, Ale. Andate gramos por 2 meses. Acá. Fíjense, señalado vos con el cursor porque vos estás presentando. 2.200, está acá, ¿sí? 75. Entre 50 y 75, que se borró acá. Entonces, el primero era entre 50 y 75. Entre 2 y 4, fíjense que había aumentado 1.000 gramos, ¿sí? Que si uno lo percentila entre 2 y 4, acá lo tienen en el redondelito que está en percentilo 15, ¿sí? Ponelo piloto. Y así sucesivamente.
Cada 2 meses nosotros teníamos la posibilidad de ir percentilándolo de acuerdo al aumento de gramos por mes, y acá estos son los redondelitos, salvo el primero que se nos había borrado, que quedaba en 50-75, mayoritariamente estaba entre 25 y 50. ¿Se entiende? Sí, porque es útil inclusive fijar cuánto nos queda en el percentilo 25, en el percentilo 15, para tenernos como alerta, digamos. Claro, está buena la... Claro, recuerden que yo les he dicho que 2 incrementos sucesivos, 2 incrementos por debajo del centilo 25 nos tenía que llamar la atención. Es decir, si entre los 2 y los 4 meses era en el centilo 15, y entre los 4 y los 6 nos daba en el centilo 3 o en el 5, bueno, ahí una alerta, está cambiando, está como incrementando, está como cambiando de centilo, incrementando 2 veces, en 2 meses sucesivos, en 2 controles sucesivos, o sea, estos son 4 meses en realidad, porque son cada 2 meses, claro, poco, menor del 25, eso tiene que ser una alerta. No quiere decir que sí o sí sea una patología, pero es subjetivo de que pueda haber algún problema, ¿sí? Entonces está bueno tenerla, y con una paciente a cada tablita, ir haciendo un círculo, lo que es gramos por mes o gramos por cada 2 meses, que va teniendo, incrementando, y vamos viendo si las velocidades son normales. ¿Está? Gracias. Perfecto, gracias, Ale. Bueno, ¿alguna duda más con este caso? ¿Qué hacemos, Susana? ¿Pasamos al otro o cómo quieren que hagamos? ¿O cortamos, descansan y tomamos el otro con el último taller? Si lo tienen preparado. Yo creo que la mayoría no llegó a desarrollar el segundo caso. No sé si es así, me avisan. ¿Algún grupo lo desarrolló? Mariana, Mónica, pueden contestarme esto, María Cecilia, la que veo acá yo, si tienen hecho el segundo. No hemos llegado. Bueno, entonces hagamos una cosa. Paramos acá, le damos un respiro a las docentes para que almuercen. Ustedes pueden ir resolviendo el segundo en taller mientras almuerzan, no sé, pero a ver, de 13 a 14 a un almuerzo. A las 14 nos encontramos acá y hacen en 15 minutos traten de resolver el segundo caso, y 15 minutos para que las docentes hagan la devolución. Así podemos empezar a las 1:30 con la charla de Virginia. ¿Les parece? Perfecto, Tratemos de hacerlo así. Perfecto. Bueno. Perfecto. Que almuercen rico.